mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nuestro Dios es bueno, es misericordioso, es paciente, es compasivo con todos nosotros. Gozamos cada día de su gracia maravillosa, de su bondad, de su amor y de su paciencia. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios está siempre presente en medio nuestro. Aquí está nuestro Señor Jesucristo hoy día en medio nuestro. ¿Lo cree? Por supuesto que sí, porque Él así lo ha prometido. La palabra de Dios para nosotros el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos. Recuerden que estamos en el Evangelio de Marcos. Vamos a considerar versículo 30 al 44. Ahí Paulito trae Biblia por si alguien necesita una Biblia. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34. Es un gran pasaje. Es un pasaje que ya lo hemos visto otras veces, es un pasaje conocido. Es un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo nuevamente va a hacer un gran milagro. Un milagro muy grande. Porque en este milagro nuestro Señor Jesucristo va a bendecir a las multitudes. Los va a bendecir espiritualmente cuando les enseñe la palabra y físicamente cuando los alimente con 5 panes y 2 peces. Los cuatro evangelistas registran este gran milagro. Si los 4 evangelistas han registrado este milagro, tiene que haber sido muy importante para cada uno de ellos. Amén. Marcos, el evangelista, es bien detallista acá en este pasaje, porque Marcos aquí nos muestra a nosotros el corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Va a mostrar ese corazón bondadoso. Va a mostrar ese corazón compasivo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque nos vamos a dar cuenta. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo mira a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Vamos a leer el pasaje y pongamos mucha atención porque este pasaje habla por sí solo. Es un gran pasaje, los invito a leer. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan
pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 50 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? ¡Qué gran milagro! Nuestro Señor Jesucristo está mostrando su amor, está mostrando su gracia maravillosa, está mostrando su misericordia, Él está mostrando su compasión. Va a bendecir a las multitudes. Nuestro Dios siempre quiere bendecirnos. Nuestro Dios siempre está bendiciendo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo va a bendecir a todas estas multitudes. Recuerden que en el Evangelio de Marco, las multitudes están siguiendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está rodeado de multitudes. Las multitudes a Él lo están siguiendo. Él siempre está ahí, en medio de las multitudes. Amén. Versículo 30. Comenzamos con el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. En el versículo 7 de este capítulo, nuestro Señor Jesucristo llamó a los 12, los envió de 2 en 2 en su primera misión. Era la primera misión que nuestro Señor Jesucristo les había encargado a los 12. Ellos salieron en esta misión, recorriendo las ciudades, las aldeas, los lugares. Y llegó el momento de dar un reporte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contiene este reporte? Todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y no solamente se van a reunir con nuestro Señor Jesucristo, sino que también se van a reunir entre ellos porque no se han visto por muchos días. Recuerden que los mandó de 2 en 2. Se van a encontrar entre ellos, pero también con el Maestro, para darle el reporte. ¿Por qué? Porque los discípulos, bueno, aquí Marco por primera vez los llama a los apóstoles, ellos hicieron exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Nuestro Señor Jesucristo quiere hacerlos descansar a ellos. Ellos vienen de una gran gira, de un gran trabajo. Han recorrido diferentes lugares, ciudades. Han tenido batallas. Han predicado el Evangelio. Han caminado mucho. Y qué refrescante. Y qué maravilloso es saber que el Maestro
se preocupa de sus obreros. ¡Qué maravilloso! Ellos vienen con un cansancio físico, también con un cansancio emocional. Necesitan descanso. Muchas veces los siervos de Dios necesitan descansar. Tenemos siervos de Dios en esta congregación que muchas veces salen en un viaje a recorrer diferentes lugares, a visitar a los hermanos, ya sea en Chile como fuera de Chile. ¿Y saben qué? Es un trabajo agotador. Requiere de esfuerzo, sacrificio, entrega y tiempo. Todas estas multitudes demandan sacrificio. Jesús quiere hacerlos descansar. Él sabe de cansancio. Porque nuestro Señor Jesucristo está también recorriendo los lugares. Está trabajando con las multitudes. Está hablando acerca del reino de Dios. Él está haciendo esa misma labor. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Este lugar desierto no significa que sea un desierto árido. No, es un lugar apartado. Es un lugar tranquilo. Es un lugar para descansar. Dice, porque eran muchos los que iban y venían. De manera que ni aún tenían tiempo. No había tiempo ni para comer, dice. Porque las multitudes demandan. Porque las multitudes tienen necesidades. Porque las almas necesitan. Dice que no tenían tiempo ni para comer. ¿Se dan cuenta el trabajo? Este es el trabajo que está haciendo acá nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Estas mismas palabras las encontramos aquí en Marcos capítulo 3, versículo 20. Escuche por favor, Marcos 3:20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo los invita. Venid, descansar un poco. Es muy grande esta multitud. De hecho, el Evangelio de Juan, en el paralelo, capítulo 6, dice que se acercaba la fiesta de la Pascua, se acercaba la fiesta de los judíos, y eso hacía que la multitud fuera mucho más numerosa, mucho más gente, más grande todavía las multitudes. Iban y venían, multitudes. Mire el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús y los 12 solitos en una barca. ¿Con qué propósito? Descansar un poco. Versículo 33. ¿Qué pasó ahí con las multitudes? Parece que Jesús se fue, trató de irse silenciosamente, sin que los vieran, así calladitos. ¿Pero qué pasó? Versículo 33. Pero muchos los vieron ir. Y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron
a Él. Ahí están las multitudes. Muchos los vieron ir. Muchos fueron a pie a ese lugar. Y muchos llegaron antes que nuestro Señor Jesucristo. Y usted se va a preguntar, ¿y qué pasó con el descanso? Por lo que va a pasar ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús va a salir de la barca. ¿Y qué va a hacer? Ahí está la multitud. Y uno dice, ¿y qué pasó con el descanso? Jesús sale de la barca y vio una gran multitud. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces, nuestra agenda ministerial, uno hace una agenda de un viaje, de lo que va a hacer, muchas veces nuestra agenda ministerial es diferente a la agenda de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que ajustarnos a la agenda de nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo sale de la barca y ve una gran multitud. Y esta gran multitud tiene una gran necesidad. Cuando los vio, tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de ellos. Los vio, tuvo compasión. Tuvo misericordia de ellos. Esa misma compasión, esa misma misericordia que nuestro Señor Jesucristo tuvo con estas multitudes, es la que tuvo con cada uno de nosotros. Por eso nosotros podemos estar aquí. Por eso que podemos gozarnos, podemos alegrarnos. Porque Cristo tuvo compasión de nosotros. Él miró nuestras vidas, Él miró nuestros corazones. Él tuvo compasión de cada uno de nosotros. Él nos miró a nosotros, miró nuestras vidas, nuestra condición, nuestros dolores, nuestras penas, nuestra tristeza, nuestras vidas, y se compadeció de nosotros. Por eso que podemos estar aquí. Es gracias a Él. Jesús está mirando estas multitudes. La necesidad más grande de estas multitudes es que ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Esa es la necesidad más grande. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? El pasaje dice, ¿por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Somos agradecidos de Dios? Tenemos que dar gracias porque tenemos un pastor. Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro pastor. Y tenemos que dar gracias porque tenemos un pastor que se preocupa de nosotros, que está con nosotros, que pastorea nuestras vidas, que guía nuestras vidas y que está siempre presente en medio de su pueblo. Debemos ser agradecidos que tenemos un buen pastor. Jesús miró a estas multitudes y cuando los vio así, como ovejas que no tienen un pastor. Vio sus corazones, vio sus vidas, sus temores, sus miedos, sus necesidades. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él puede ver lo que nosotros no podemos ver. Él lo ve todo. Lo ve todo.
Ve lo que nosotros no podemos ver. Jesús había invitado a los suyos, vengan, descansemos un poco. Pero ahora Él está atendiendo a las multitudes. Para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, las multitudes no son una carga. No son una carga. No. No son un peso. No. Para Él no son una molestia. No. Nada de eso. Para nuestro Señor Jesucristo, las multitudes no son un estorbo. No. Para nada. En otro paralelo, dice que los recibió, comenzó a hablarle acerca del reino de Dios y sanó a todos los que necesitaban ser sanados. Les dio la bienvenida. Eso hizo. Cuando los recibe, les está dando la bienvenida. Ahí está el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Compasión, misericordia. Los discípulos estaban cansados, sí. Pero ellos van a ver lo que ellos están viendo acá. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Es la bondad de Dios. Y eso, cuando uno ve la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, eso a nosotros nos anima mucho. Eso a nosotros trae descanso para el alma. Nos trae descanso, refrigerio. Así es. Amén. Eso es. Los apóstoles van a ser testigos de eso. Y también del gran milagro que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. Es un gran milagro. Un maravilloso milagro por lo que va a decir el pasaje. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó, tiene que decirlo usted, comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí en el Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesucristo no solamente está sanando, sino que también Él está predicando, Él está enseñando la palabra de Dios, porque esta es la primera gran necesidad que tiene toda esta multitud. Y lo hace con ese corazón compasivo, ese corazón misericordioso, ese corazón bondadoso, lleno de amor y lleno de gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Pregunta, ¿las multitudes están preocupadas de la hora? No. Ellos no están preocupados de la hora. Yo no sé cuánto tiempo el maestro estuvo enseñando. Yo no sé cuántas horas, no sé cuánto tiempo. Lo único que sé que el pasaje dice cuando ya era muy avanzada la hora. Ellos no tienen problema con la hora. Muchas veces nosotros, que el predicador termine luego la prédica tan larga. ¿A qué hora va a terminar? ¿Por qué tan larga la prédica? Ellos no tienen ese problema. Ellos están recibiendo la palabra de Dios, están recibiendo la enseñanza de Dios, están escuchando al maestro.
son los discípulos. Son sus discípulos los que dijeron, la hora es avanzada, está oscureciendo, tienen hambre. Son ellos. Son los discípulos que están preocupados de eso. ¿Querrán los discípulos que se vayan luego las multitudes? ¿Querrán los discípulos que se vaya luego la multitud? ¿Querrán ellos descansar? ¿O realmente lo están diciendo porque están preocupados? Son posibilidades. Son posibilidades. Ellos están en un lugar apartado. Ellos están en un lugar desierto. Ya es de noche. Señor, despídelos para que vayan a la aldea, para que vayan a los campos, para que compren pan y puedan comer. El versículo 44 dicen que eran como 5.000 hombres, ¿cierto? Mateo dice que eran como 5.000, sin contar a las mujeres y a los niños. Los estudiosos de la Escritura dicen que eran aproximadamente 20.000 hombres. Contando a las mujeres, a los niños, eran como 20.000 personas. ¿Es posible comprar a esa hora de la noche alimento para todas esas personas? No. Por eso que es un gran milagro. Por eso la magnitud de este milagro. Los discípulos tienen esa preocupación. Ellos están mirando el problema. Ellos están mirando la situación. Ellos están mirando la necesidad. Ellos están tan concentrados en eso que no se dan cuenta que la solución está delante de sus ojos. Ese es el tema. La solución está ahí mismo. Es nuestro Señor Jesucristo quien está en medio de la multitud. La solución está ahí. Jesús les dice, denle vosotros de comer. Encárguense ustedes. Ustedes aliméntenlo. Ustedes denle la comida, ustedes denle el pan. Eso está pasando ahí. Ellos no están mirando a Jesús. La respuesta, la solución está delante de sus ojos. Hermanos, muchas veces tenemos problemas muy grandes, ¿no es cierto? Muchas veces pasamos por dificultades muy grandes. Tribulación, problema, dificultad. Son tan grandes los problemas que muchas veces nosotros mismos nos concentramos en los problemas, en la dificultad, en el momento y no estamos mirando a Jesús. A nosotros nos pasa eso. No estamos mirando al que prometió que iba a estar con nosotros todos los días, desde ahora y para siempre. Y hoy nuestro Señor Jesucristo está aquí. Porque Él lo prometió. Se nos olvidan las promesas. Nos enfocamos en el problema, en la situación, en la aflicción, pero no estamos mirando al Maestro. A estos discípulos, ellos no están considerando que el que está en medio de la multitud
es el que acaba hace poco de convertir el agua en vino. Hace poco sanó a un paralítico. Hace poco sanó a un hombre de la mano seca. Hace poco sanó a un hombre endemoniado. Hace muy poco dio una orden, el viento y el mar enmudecieron. Hace muy poco Jesús también había sanado a una mujer de flujo sanguíneo. Hace poco Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Él es el que está en medio de la multitud. Él es el que está ahí. Y Él es el que está con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos ánimo, fuerza, fortaleza. Él está ahí. El Rey de Reyes, Jesucristo, todopoderoso, misericordioso, siempre está mostrando su gracia, su bondad, su amor. A ellos se les olvidó, no miraron, no se dieron cuenta que Jesús está ahí. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús le había hecho la pregunta, para probar a Felipe, ¿cómo vamos a comprar pan para tanta gente? Y dice que Jesús sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía lo que había que hacer. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos respondieron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¿Será suficiente 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud de 20,000 personas? ¿Será suficiente? ¿Qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Recuerden que los discípulos venían cansados, pero ahora están trabajando, porque ellos mismos, Jesús les dijo, agrupen a la gente, ordénenlo ustedes ahí a la gente. Les dio trabajo. Después ellos mismos van a recoger lo que va a sobrar. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Jesús oró. Por eso que nosotros oramos por los alimentos. ¿Por qué? Porque es Dios el que provee. Por eso que oramos por los alimentos. Porque creemos que Dios es el que provee. Y aquí Dios va a proveer alimento para 20,000 personas más o menos. Y va a sobrar alimento. Porque dice la palabra, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000. Sobró alimento. Jesús los bendijo. Suplió la necesidad espiritual con la palabra. Y también los alimentó físicamente. Así es nuestro Señor Jesucristo. Así es nuestro pastor. Siempre provee. Siempre Él está ahí. Mis amados hermanos, como lo dije en delante, para Jesús
Las multitudes no son un peso ni una carga. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos un corazón misericordioso. Necesitamos un corazón compasivo, porque allá afuera hay muchas almas que necesitan escuchar la palabra, que necesitan la salvación, que necesitan recibir la gracia de Dios. Muchos necesitan escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje de salvación. Pero necesitamos un corazón misericordioso y compasivo. Y así mostrarle a la gente la gracia de Dios, el amor de Dios y la bondad de nuestro Dios. Él no solamente va a suplir nuestras necesidades, sino que Él también va a estar con nosotros cuando llevemos a cabo ese trabajo. Y también nos va a hacer descansar, porque Él es nuestro pastor. Nos hará descansar, nos va a dar la energía y Él va a estar con nosotros. Así como estuvo en medio de las multitudes, Él está en medio de su iglesia, porque Él es nuestro pastor. Y a su lado, nada nos faltará. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos ese corazón. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga. Amén. Busca primero